Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina en Ciudad Valles con nuestra amiga Sharon, aquí en el restaurante bar clandestino que es 100% familiar. Hola Sharon, ¿cómo estás? Hola Jorge, contenta de esta charla. Gracias por invitarme a platicar, porque considero que es una plática, no una entrevista. Y estoy muy contenta de poder compartir lo que quieras preguntarme, lo que quieras que diga al público que nos está viendo. El placer es mío, Sharon, porque solamente, bueno, a ti que te conocía por redes sociales, pero nunca había tenido el placer de estar contigo. Vea, más que nada para que nos platiques un poquito de tu vida, quién es Sharon. Hace más de 5 años, ¿quién es Sharon? Y en la actualidad, ¿quién es Sharon? Hace 5 años, suena muchísimo, ¿no? Hace 5 años. Sin embargo, creo que al transcurrir los años, cuando uno elige el cambio o elige una vida mejor, hay muchos procesos en lapsos, ¿no? En ciertos tiempos. Y hace 5 años, ¿quién era Sharon? Yo creo que era una persona extrovertida, algo, bueno, siempre he considerado que soy muy enérgica, muy movida, pero realmente a nivel interno era una Sharon completamente distinta. Creo que era una Sharon que tenía muchas inseguridades, que día con día me permito irlas trabajando, porque creo que es una labor que nunca dejamos de hacer en la vida, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir evolucionando, creciendo, expandiéndonos. Pero sí considero que tenía hace unos años muchísimas inseguridades, no había trabajado muchos temas, me sentía una persona vacía, triste, a pesar de que en su momento podía tener lo que a lo mejor muchas personas consideran que es ser feliz, ¿no? Tenerlo todo y ser feliz. Sin embargo, aún así yo no sentía una plenitud. Entonces creo que en el momento en que llegó la depresión, hace 5 años, estaba viviendo muchos procesos muy fuertes. Una separación que al mismo tiempo se aunó a un diagnóstico de mi hijo de autismo. Entonces fueron muchas cosas que mi único deseo era no vivir, ¿sí? Yo sentía que no iba a poder, sentía que era mucha carga, mucha responsabilidad, que no tenía la capacidad de poder afrontar ese reto, porque al final es un reto. Y una cosa llegó a la otra, que empecé a ir a terapia, empecé a adentrarme más, a querer conocer quién era yo realmente, o sea, qué era lo que yo estaba viviendo, qué estaba pasando, cómo podía sobrellevar todas esas situaciones en conjunto. Y creo que todo ese camino me llevó a muchas otras puertas, a muchos otros caminos, al camino de la espiritualidad, por ejemplo, sin dejar a un lado la terapia tradicional que conocemos, que es la psicología, ¿no? Entonces, el haber adentrado a ese mundo de autoconocimiento y autoaprendizaje me abrió como un mundo nuevo, una nueva visión del mundo. Entonces, entendí muchas cosas que antes no comprendía, ¿no? ¿Quiénes somos en realidad? Y creo que eso me llevó a entender muchas cosas de mi vida personalmente hablando. Y a pesar de que en ese momento me dedicaba al deporte 100%, sabía que ese no era mi verdadero camino. Sabía que había algo más. Siempre lo sentí así, sin embargo, creo que la vida y el día a día nos va como desorientando y nos va alejando de nuestro verdadero propósito por estar, por ejemplo, embarcados en lo común, ¿no? Que la diversión, esto y el otro. Pero ese momento en el que yo elegí primero ponerme como prioridad y adentrarme, como te mencionaba, al autoconocimiento, me hizo entender que mi camino era otro, ¿sí? Que era el camino de conocerme como un humano, ¿sí? Conocerme como un humano. Y además de eso, fueron tantas cosas que se fueron moviendo para bien, que una cosa me llevó a la otra. Elegí estudiar neurociencias y dije, wow, ¿qué es esto, no? O sea, porque en ese camino, déjame comentarte, en ese camino de autoconocimiento, o sea,
conocí de muchas herramientas, ¿sí? Todo lo holístico, terapias alternativas, que yo decía, porque yo nunca supe que esto existía antes, ¿no? Nunca hubiera pasado por estos procesos, pero no puedes brincarte, ¿sí? Hay que vivir en penumbra, hay que vivir en incertidumbre, en oscuridad, en tinieblas, para después nosotros de ahí verdaderamente conocernos. Ahora sí que no hay luz sino obscuridad antes. Entonces, yo practicaba meditación, ni siquiera sabía ni para qué servía, simplemente me lo recomendaban, ¿no? Mis terapeutas de métete en una clase de meditación y toma un curso de meditación y ahí va y fui aprendiendo y me fue gustando cómo me hacía sentir, que dije, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me está haciendo sentir tan bien esto, no? Y empecé a adentrarme más en esas prácticas, en esas, yo les digo también herramientas, disciplinas, y entendí que había algo más profundo en esa práctica, ¿no? Y dije, mi curiosidad me llevó a empezar a leer acerca del cerebro, del sistema nervioso, todo acerca de la glándula pineal. Bueno, me interesé muchísimo en todo el mundo de la neurociencia y te digo, empecé a estudiar neurociencia y ha sido un camino increíble, un camino que no ha sido fácil, ha sido muy retador, pero ha sido muy evolucionador. Bueno, ahorita que hablas de la felicidad, ¿verdad? Estaba impactado todo lo que decías, pero como dices, la felicidad muchas veces es como cuando terminas no sé, tu carrera universitaria, voy a ser feliz, cuando tenga mi carro voy a ser feliz, cuando tenga mi casa voy a ser feliz. Muchas veces buscamos la felicidad afuera, ¿verdad? Muchas veces tenemos carro, casa, viajes, pero no nos llenan las cosas, ¿verdad? Siempre muchas veces hay que hacer introspección para ver qué nos hace falta por dentro, ¿verdad? Como tú dices, a lo mejor yo pasé separación, todo este tipo de cosas que te orilló pues a investigar, a saber qué sucedía, amor, en tu cerebro, en tu vida, que tú dices, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Que, amor, alguna emoción que se reflejaba en tu cuerpo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando te tragas esa emoción, no sé, dolor de cabeza, te tiembla el ojo, diarrea, o sea, muchos síntomas, ¿verdad? Sí. Que muchas veces desconocemos por qué, no sé si discutiste con alguien, ya te duele la cabeza. El estómago, que es donde se recargan todas las emociones, o sea, sí influyen muchísimo las emociones en el cuerpo, o sea, realmente las enfermedades sí hay un porqué detrás de y la mayoría de las veces es emocional, ¿sí? Cuando vamos viviendo con emociones reprimidas que no podemos externar, nos cuesta trabajo hablarlas, nos cuesta trabajo expresarlas. Imagínate que vamos acumulando todo eso en el cuerpo, o sea, cómo nuestro cuerpo va a manifestar todo eso que está guardando a través de enfermedades. Por ejemplo, como mencionabas, dolores de cabeza, padecimientos ya crónicos como hipertensión arterial, enfermedades como el cáncer, o sea, vienen de emociones que no se trabajan, que no se expresan, emociones que no sacamos, que no liberamos de nuestro cuerpo físico. Y bueno, muchas de las veces, bueno, retomando otra vez el tema esto de las emociones, siempre nos tiene que pasar algo, ¿verdad, Sharon? O sea, tienes que caer, hundirte, o sea, como dices... Tocar fondo Ajá. Para como que haya un renacimiento, pero muchas veces pasa que hay un tocar de fondo, pero si la persona no está dispuesta a querer un cambio, si la persona no está lista o simplemente no lo quiere elegir así, puede quedarse también en eso. Y está bien, porque tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Cada quien elige cómo quiere vivir y cómo quiere avanzar. Ahí está el arte de la elección, que yo le llamo, el arte de elegir, ¿sí? Las situaciones nos suceden porque la vida es así, la vida es dinámica, la vida es movimiento, la vida nos sacude y creo que son pruebas que Dios nos pone. Muy pocos entendemos eso, muy pocos entendemos que son retos, pruebas que Dios nos pone para poder avanzar a un siguiente nivel, para álmicamente y mentalmente poder avanzar y evolucionar, porque solamente así aprendemos, en el reto, en la dificultad, en la incertidumbre, en el desafío es donde aprendemos. Creo que es ahí el punto de partida de una evolución, de una madurez y de un avance mental, el desafío y vivir siempre en constante movimiento nos va a hacer enfrentarnos a retos nuevos.
Y más que nada yo siento que la programación que desde a lo mejor desde bebé, de pequeño, nuestra familia nos programan, ¿verdad? En cuestión de a lo mejor reprimir las emociones, un niño llora, no llores, o sea, ¿verdad? O un hombre no llora, ¿verdad? Entonces... Exacto, inconscientemente vamos viviendo bajo programaciones y creencias, ¿sí? O sea, de niños nos dijeron, a quienes vivimos escuchando en nuestra infancia, cállate, tú no opines, yo mando. De adultos, ¿cómo se va a ver reflejado eso? Vivimos como en esta costumbre de escondernos. ¿Y qué opinas tú de la terapia holística? La terapia holística para mí ha sido un parteaguas en mi vida. Considero que el punto de partida de una nueva Sharon, por así decirlo. Cuando yo elegí adentrarme a ese mundo fue porque hasta cierto punto en terapia tradicional me sentía un poco estancada, ¿no? Creo que trataba de evolucionar, sin embargo regresaba a cierto tiempo al mismo lugar. Y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado, poder como que experimentar un nuevo método, que es la terapia alternativa, la terapia holística, lo que conocemos como constelaciones familiares. Yo hacía muchísimo una terapia que se llama Theta Healing, que Theta Healing significa, pues viene de la palabra Theta, que es una frecuencia cerebral, que es un estado cerebral donde accedemos al subconsciente, ¿sí? Es un estado de hipnosis, por así decirlo, y healing de sanación. Entonces, lo que a mí me permitía cuando practicaba mucho Theta Healing era justamente acceder a mi subconsciente, que pues es donde prácticamente resguardamos toda la información que tenemos, ¿no? Como emociones reprimidas, creencias, puntos de vista. Y una vez que te haces consciente de todas esas creencias, todos esos puntos de vista, que muchas veces son limitantes, te permites poder transformarlos, ¿sí? Transformarlos. Y una vez que comprendes como tu historia de vida y de por qué funcionas como funcionas, por qué actúas como actúas, por qué vives lo que vives, tú tienes el poder de elegir algo distinto. Y eso es lo que Theta Healing te regala, ¿no? Al momento de acceder a este estado de hipnosis, que podamos hacernos conscientes de lo que vivimos y de por qué vivimos lo que vivimos. También otra herramienta que a mí me ayudó muchísimo, que conocí antes de Theta Healing, fue las barras de Access, que es una terapia donde tocamos 32 puntos de la cabeza, que al momento de que los manipulamos podemos liberar carga, el componente más bien electromagnético que causa nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿sí? Ese componente que se queda guardado ahí en el cuerpo, ¿sí? Que se convierte muchas veces después en una enfermedad. Entonces, cuando nosotros manipulamos estos puntitos, liberamos energéticamente toda esa carga, ¿sí? Entonces, cuando liberamos carga, liberamos todo lo que ya no nos sirve, como puntos de vista limitantes, pensamientos, emociones, nos queda tanto espacio que nos permite entrar en conciencia, que esa es la principal invitación de las barras de Access, acceder a un nivel de conciencia elevado, para que una vez desde ese estado de conciencia tú puedas elegir algo distinto, ¿sí? Algo distinto como reaccionar de distinta manera, y también empiezas a ver como la vida desde otra perspectiva, ¿sí? Tal vez como en esta terapia también al momento de que la hacemos llegamos a frecuencias cerebrales también de calma. Desde este estado de calma podemos pensar mejor, tomar mejores decisiones, elegir distinto, elegir mejor, y esa es la invitación de esta terapia, elevar nuestra conciencia para poder elegir mejor. Y pues muchas veces desconocemos de herramientas, ¿verdad? Como tú platicas, a lo mejor nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, pues no tenían esa, a lo mejor a la mano, ¿verdad? O sí existían, pero a lo mejor los limitaba a las creencias que ellos tenían, ¿verdad? Ya sea en cuestión de religión, social. Y ahorita tenemos esas herramientas, Sharon, o sea, de que ya casi están a las manos esas herramientas para nosotros poder, se puede decir que no andar en automático, porque muchas veces estamos en automático, ¿verdad? Que te levantas, te cambias, te piensas, lo mismo todos los días, y como un caballito, ¿verdad? Como los caballos de carreras, te pones hacia
las cosas aquí y solamente ves hacia el frente, no, nunca ves el panorama hacia los lados, que cuando son retos, cuando te tocan retos, solamente ves así. Te cierras, ¿verdad? Te cierras porque no, pues no se puede. Pero ya cuando quitas esas barreras de los lados, me imagino que a través de esas terapias holísticas abres el panorama de la vida, de soluciones, de métodos que dices, a lo mejor, mira Sharon, no nos enseñan a ir a un terapeuta cuando te sientes mal, que te dicen cállate y te reprimen las emociones. O sea, nuestra familia nunca nos dice ves al psicólogo cuando a lo mejor no tenemos como esa cultura de ir a terapia, si no es algo como que nos imponen en casa. Bueno, al menos esa no fue mi realidad, yo lo elegí por salud propia, por prioridad propia, elegir querer un cambio. Entonces sí, no es algo que nos enseñen, es algo que nosotros elegimos cuando queremos realmente un cambio. Sí, porque como cuando te duele la garganta o así que dices, me arde, que vas al doctor, te inyectan y ¡pum!, se te acabó el malestar. Pero a lo mejor nunca nos vamos a la raíz. O sea, yo siempre he comentado que los doctores solamente a veces te dan la solución, ¿verdad? Diarrea, pastillita, infección, inyección o cosillas así, ¿verdad? Nunca se van de que, oye, a ver, ¿qué te pasó en la mañana? ¿Qué no dijiste? ¿Qué no externaste? Porque cuando hay una gripa o hay un dolor de garganta es porque algo no dijimos, algo nos guardamos y quisimos decirlo, pero ahí se quedó y se manifestó en el cuerpo, en tos, en una enfermedad, gripa, congestión, dolor de garganta. Entonces sí, cómo todo se relaciona, las emociones. Y lo normalizamos, Sharon, porque es el clima. Hoy hizo calor, hizo frío, normalizamos vemos otros factores, nunca vemos qué nos está pasando. A lo mejor, no sé, rompiste con tu novio, tu novia, discutiste con tu mamá, con tu papá, o en el trabajo, que muchas veces a lo mejor los patrones son muy duros, ¿verdad? Tú quieres decirle al patrón infinidad de cosas que dices hasta que lo que le va a pasar, ¿verdad? Entonces nos reprimimos en todos lados, en tu trabajo, en la casa, en la sociedad, tus amigas, un ejemplo que tú a tus amigas les quieras decir hasta lo que no. Muchas veces, o sea, nuestra vida, nuestro entorno social nos afecta mucho. O sea, yo siempre he dicho, cuando tú no te sientas a gusto en un lugar, vete poco a poco alejando. Empieza, como dice el libre albedrío, que tú eliges dónde estar, ¿verdad? Que tú dices, a lo mejor estos amigos no me aportan nada de valor, que tú dices, a lo mejor, no sé, que se vayan de fiesta, un ejemplo, ¿verdad? Ojo, yo quiero amistades que me inviten a correr a la montaña o a hacer ejercicio a las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces tú vas eligiendo, cuando tú tienes el libre albedrío o cuando tienes conciencia, dices, pues mis amigos que me invitan a lo mejor a correr en la mañana o a andar en bicicleta o que vamos a tal campamento que terapia holística, un ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros elegimos, Sharon, o sea, bueno, cada quien elige con quién se quiere Que nos hace bien, que nos hace bien. Por ahí hay un libro que se llama Encuentra tu persona vitamina, de la doctora Marian Rojas Estapia. A mí me encanta porque justamente habla eso y me doy cuenta cómo nuestras relaciones interpersonales y cómo realmente trabajar en nosotros, trabajar en el tema interno y poder trabajarlas, lo que nos permite también es sabernos relacionar desde el amor o desde una mejor manera a la que conocíamos. Entonces, muchas veces, fíjate, nuestra manera de relacionarnos cuando estamos en inmadurez, por así decirlo, no es la adecuada, ¿sí? Nos relacionamos desde nuestras heridas, ¿sí? Desde nuestras heridas. Pero cuando transformamos eso y vamos creando relaciones sanas, al menos es lo que hasta hace un tiempo yo empecé a cuestionar y a analizar al respecto, de decir cómo las relaciones interpersonales mueven todo en la vida, ¿sí? Nuestra vida fluye en base a cómo nos relacionamos. Entonces, si la vida se mueve en eso, es importante crear relaciones sanas. ¿Por qué? Porque nuestros males siempre, la mayoría de las veces, son por una relación interpersonal, ya sea por una ruptura, que es con otra persona, ya sea porque me peleé con mi amiga, es con otra persona. Pero también las cosas positivas o cosas que nos suman, nos aportan y nos impulsan, también tienen que ver con las relaciones, ¿sí? Porque si te das cuenta, tú cuando estás feliz,
es porque te acuerdas, porque ayer fui a una fiesta y me la pasé súper fregón con esta persona, estas personas y bien padre, convivimos súper a gusto. Es una relación, ¿sí? Cuando tú dices, qué fregón, conocí a esta persona, es una relación. Siempre que nos pasan cosas buenas, siempre hay de por medio una persona, ¿sí? Entonces, aquí la importancia de poder trabajar en nosotros para poder crear eso, relaciones sanas, porque nuestra vida se define en base a relaciones, tanto negativamente como positivamente. Y bueno, hablando de relaciones sanas, muchas de las veces yo me imagino que influyen, bueno, un caso, ¿verdad?, de los niños que a lo mejor se acercan a las drogas, al alcohol, a amistades que pues no tienen algo productivo para ellos. Ellos se refugian porque ven una familia ahí, ¿verdad? A lo mejor les falta atención, ¿verdad?, que vivan con sus abuelitos, con sus papás. Muchas de las veces influye el apoyo moral de los padres, ¿verdad? Estar con ellos, a lo mejor como tú dices, tu niño, que más adelante crezca, o tus, ¿verdad?, familiares, que tú digas, a lo mejor mi sobrino, el hijo del vecino, se fue por mal camino, pero hay que analizar, a lo mejor le falta ese apoyo moral. Nosotros necesitamos apoyo moral, a lo mejor de tu familia, de como dices, relaciones sanas, para poder también ser exitoso en la vida, porque como dicen, si te juntas con dos personas malas, la tercera vas tú. Pero si te juntas con dos o tres exitosos, el tercero o cuarto serás tú. Entonces muchas veces, yo he escuchado muchas veces en muchos lugares eso, que dependiendo con quién te juntes, cómo te vas a reflejar tú. Claro, sí tiene mucha relación, sí, en qué persona te estás convirtiendo con tu círculo y tu entorno. Y como lo mencionabas antes, tienes la elección, o sea, ¿qué eliges? Eso que estás eligiendo te acerca cada vez más a tu propósito, a tu meta, a lo que para ti defines como éxito, o no, o te está alejando. Desde una vez que te haces esa pregunta, una vez que te la haces y te la planteas, ahí sabes, ahí es donde te vas a dar cuenta. O sea, por eso siempre decimos que nosotros mismos tenemos las respuestas, pero de verdad que nos cuesta a veces trabajo aceptarlo, ¿no? Una vez que te planteas y te respondes esa pregunta, si te suma o definitivamente te está restando, ahí tienes la elección. Ok, me está alejando de lo que yo quiero, me está alejando de la persona que yo quiero ser. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pero a veces nos dejamos llevar mucho por nuestra mente, ¿no? De decir, no es que es mi amigo, no es que es mi amiga, no. O sea, nos envolvemos y nos hacemos una historia que es una historia para justificar lo que en ese momento nuestro cerebro o nuestra mente quiere saber, quiere escuchar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la respuesta todo el tiempo. Y plantearnos esa pregunta siempre es muy importante en cualquier área de nuestra vida, en cualquier cosa que vayamos a hacer, ya sea hasta para salir a una fiesta. Ok, bueno, ir a esta fiesta me acerca a lo que yo quiero y tal vez no tenga que ver con una meta, simplemente me acerca al círculo social en el que yo quiero estar, que a lo mejor es sano, a lo mejor no. Entonces tú eliges si quieres estar o no quieres estar. Entonces por eso te digo que en cualquier área de la vida esta pregunta es muy importante. Sí, porque bueno, yo he escuchado en cuestión de lo profesional que tanto tiempo, si no ves un crecimiento profesional o en tu área donde estés trabajando, muévete, ¿verdad? Si duras, no sé, 5 años aquí en Ciudad Valles y tú digas, pues en mi trabajo, si no me dan ese crédito, ese reconocimiento que tú digas, voy escalando, o me mandan a otra área, o voy pasando por áreas, muévete, vete moviendo. O sea, muchas de las veces cuando te vas a otro lugar, tal vez allá es donde te valoran, ¿verdad? Muchas de las veces es el lugar donde estás en el lugar que no te valoran, ¿verdad? Y cuando uno se va moviendo de lugares, a lo mejor encuentras el lugar donde te están valorando. Eso es parte de encontrar nuestro propósito, ¿sí? Cuando sentimos que en un lugar ya no fluimos, no nos sentimos nosotros, o lejos de sumarnos nos está restando estabilidad emocional, salud mental, lejos de estar feliz, estoy triste, estoy insatisfecho. O te frustras, ¿verdad? O frustrado, que es correcto. Esa es una muestra muy clara de que tu lugar ya no es ahí. Ya no, pero ¿qué pasa?
que muchas veces es comodidad. Tenemos miedo al cambio, ¿sí? Y aquí lo que pasa es que tenemos un cerebro que ante lo desconocido, ante la incertidumbre, empieza el miedo, ¿sí? Empieza a tener miedo. Entonces aquí lo importante es, una vez que yo me siento insatisfecho, que siento que ya no fluyo, yo tengo la elección de poder elegir algo distinto, ¿sí? Pero pasa que tenemos miedo. ¿Y cómo podemos afrontar estos miedos? O sea, ese definitivamente ya no es mi camino. Cuando no me siento a gusto en un lugar, ya no es mi lugar, ya no es mi camino, quiere decir que hay algo más que me está buscando. Hay que moverse, la vida es movimiento. Entonces, una vez que yo me siento de esa manera y quiero un cambio, ya no me quiero, creo que nadie quiere sentirse así. Creo que no hay persona en este mundo que se quiera sentir insatisfecho, que se quiera sentir triste. Siempre queremos sentir plenitud. Creo que algo que aspiramos todos es a sentir paz, pero no todos estamos dispuestos a vivir los procesos para llegar de un lugar de donde ya no queremos estar a un lugar mejor. Muchas veces no queremos vivir ese proceso porque en el trance de ese cambio de estar mal a pasar a un lugar mejor, ese proceso muchas veces viene acompañado de desafíos, de retos, de incertidumbres, de días malos, pero justamente en ese cambio, en esa transformación, es cuando viene ese lugar mejor, al que vas a llegar con una mentalidad más fuerte, una mentalidad más resiliente, ¿sí? Porque justamente en el desafío es cuando entrenamos en nuestra mente a crear resiliencia mental, que es la que nos va a ayudar a afrontar todos los retos que la vida nos vaya a poner. Y creo que la vida es así, muy dinámica, y todo el tiempo nos va a estar enfrentando retos, que si uno no trabaja para ellos, lejos de nosotros poner a nuestro favor a nuestro cerebro, lo que hacemos es retroceder, ¿sí? Retrocedemos al mismo punto por no querer enfrentar eso, ¿sí? No querer enfrentar la incertidumbre. Entonces ahí lo que yo aconsejo y algo que a mí me ha funcionado muchísimo cuando estoy en un momento de incertidumbre, en un momento de incomodidad, de algo desconocido, como cuando me fui a vivir a otro lugar y era un cambio totalmente de dejar comodidades en un lugar para irte a otro y decir, es que tengo que empezar de cero. Obviamente tenía muchos miedos, de miedo al fracaso, creo que es a lo que más le tenemos, miedo al fracaso. Entonces, lo que yo hacía era llenar a mi mente de imágenes de cómo me iba a sentir una vez que ya afrontara todo eso, ¿sí? ¿Cómo me voy a sentir? Feliz, me voy a sentir plena, me voy a sentir contenta, me voy a sentir satisfecha, plenitud, todas las emociones positivas, ¿no? Me llenaba de todas esas imágenes, cómo me voy a ver, cómo me voy a sentir, cómo voy a conducirme por la vida, cómo voy a caminar por la vida cuando llegue a ese lugar. Entonces todos los días trabajaba para poder llegar a ese lugar, ¿sí? Y para mí, ¿qué era trabajar todos los días para poder lograr eso? Trabajar llenando a mi mente de pensamientos optimistas, porque si yo entraba a llenar a mi mente de, por ejemplo, cosas negativas. No vas a poder, no voy a poder, eres insuficiente. A sabotearme de no voy a poder, esto es mucho, no soy capaz, hablarme mal. Obviamente todo eso es una programación que yo misma estoy haciendo. Entonces, si en verdad quiero un cambio, si en verdad quiero pasar ese reto, ese proceso, ese desafío, atravesar el miedo, es importante poder llenar a mi cerebro, a mi mente de pensamientos positivos, de palabras optimistas, palabras que me impulsen, me sumen, para no caer en ese bucle de negatividad. Entonces dicen que lo que creemos, creamos. ¿Sí? Y todo el tiempo estamos decretando en base a lo que pensamos y a lo que decimos. Si yo pienso que no voy a poder, no voy a poder, porque decía un lema de Henry Ford, tanto si crees que puedes es cierto, como si crees que no puedes también es cierto. Entonces es importante siempre mantener un pensamiento optimista, y muchas veces es difícil cuando no tenemos los recursos o las herramientas de poderlo hacer. Pero cuando eliges en verdad querer un cambio interno
esto se vuelve más fácil, ¿sí? Cada vez te vuelves más, yo lo llamaba, más práctico en la vida. Soy más práctica en la vida, ¿sí? A mí cualquier cosa no me tumba. Tal vez la vida me dobla, mas no me quiebra, ¿sí? Y eso es algo importante cuando empiezas a entrenarte mentalmente. ¿Y cómo te entrenas mentalmente? Aventándote al vacío y enfrentándote a los desafíos, aún con miedo. Hacerlo aún cuando te tiemblen las piernas, cuando se te ponga la sangre fría, aún así afrontar todos esos retos y esos miedos va a hacer que creas esa resiliencia mental. Y ahorita que mencionas los cambios, el único ser humano, Sharon, que le gustan los cambios es un bebé con el pañal sucio. Exacto. Entonces muchas veces a nosotros nos gusta el cambio, o sea, sí. Pero el bebé siente incomodidad y, ¿verdad?, lo cambian. Claro. Entonces muchas veces nos da miedo lo desconocido, ¿verdad? Voy a tu lugar, voy a estar solo, un mundo diferente, pero muchas veces como el deporte. Yo he escuchado que cuando menos tú quieras ir a entrenar es cuando tienes que ir. Cuando más tienes que ir, o te sientas triste es cuando más tienes que estar ahí para activarte, para que tu mente se vaya, ¿verdad? O sea, cuenta que no, porque te quedas en casa de no, hoy no quiero, me deprimí, ya te quedas ahí. Pero es cuando más uno tiene que moverse, estar en movimiento para poder sacar los pensamientos negativos que tenemos en mente, porque tú sabes que tenemos la ardillita ahí, la vocecita, ¿no? El dialoguito interno que nos dice que no. Ahora sí que es el diablito y el angelito, ¿no? El diablito siempre nos va a estar hablando. ¿Y quién es el diablito? Nuestro sistema de creencias, ¿sí? Lo que conocemos. Siempre nos va a estar diciendo que no podemos, que es mucho trabajo, que es pesado, no quieres hacer el esfuerzo. Y el angelito, ¿qué te va a estar diciendo? El angelito es nuestra intuición. Hazlo, si puedes, ve. O sea, siempre va a haber como que esta dualidad. Pero tú tienes la capacidad de poder elegir qué es lo que sí te va a aportar. Entonces yo siempre he creído, bueno, la realidad es que no siempre, hasta hace un tiempo entendí que Dios nos prepara. Dios nos prepara para la vida. Y esta preparación viene en estos desafíos, ¿sí? En estos momentos de penumbras, de incertidumbre. Y ahí es cuando Él nos está preparando para la vida realmente. Y una vez una mentora escuché decirla que cuando Dios nos pone ante tantos desafíos es porque nos tiene preparado cosas mucho mejores de las que nosotros creemos que pueden llegar a nuestra vida. Y ahora que yo analizo y evalúo mi experiencia de vida desde toda mi vida, porque también tuve una infancia muy complicada, digo, wow. Realmente yo me sentía incapaz de todo, ¿sí? Sentía que no servía para nada, sentía que no sabía ni siquiera qué estudiar, porque sentía que no era buena en nada. Entonces yo decía, entonces ¿para qué soy buena? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de vivir? Muchas veces cuando tenía como 12 años me cuestionaba, ¿cuál es la razón de vivir? ¿Cuál es la razón de estar aquí? Y nunca hallé las respuestas hasta que tuve 24 años, que elegí empezar a conocerme. Entonces, hoy en día que me dedico totalmente a algo, totalmente distinto a algo que antes me dedicaba, que era el deporte, creo que el autoconocimiento me hizo, y la espiritualidad, en realidad, fue la que me hizo como direccionar mi vida al mundo del autoconocimiento. Y creo que aquí fue donde yo descubrí mi verdadero propósito, ¿sí? Mi propósito de vida. Y ese propósito de vida yo sé que es grande, ¿sí? Porque está ligado al servicio. Y cuando nosotros encontramos ese propósito, casi la mayoría de las veces es un propósito que está ligado al servicio, y cuando tú estás en ese camino de compartir desde un lugar genuino, empiezas a sentirte, ahora sí que por añadidura, tan pleno, que esa plenitud y esa tranquilidad, esa paz que sientes internamente va trayendo a tu vida cosas que tú no imaginabas, oportunidades, proyectos, todo lo positivo que puedas imaginarte. Personas llegan a ti, personas que están en el mismo camino que tú,
que llegan a enseñarte también. Entonces, un mensaje que me encantaría dar es justamente eso, la importancia de encontrar qué es aquello que nos apasiona, porque vivir con pasión, vivir con determinación, siempre nos va a llevar a sentirnos plenos, porque una vez que nosotros vivamos en pasión, tener pasión por lo que estamos haciendo, vamos a seguir creando más de ello y vamos a empezar a compartirnos con el mundo desde otro lugar, yo lo llamo desde un lugar de hermandad, un lugar de empatía y un lugar de comunión con los demás. Entonces, descubrir cuál es nuestra habilidad, cuál es lo que realmente gozamos hacer, qué es aquello que hacemos con mucha facilidad, que no se nos dificulta, que podrías estar haciendo todo el día y no lo sientes como un trabajo, qué es aquello que realmente te mueve, hacer de ello una habilidad y un conocimiento que tú puedas poner al servicio de los demás. Y ese es el propósito, lo que está ligado al servicio. Y no hay una cosa que te dé tanta plenitud como el saber que estás aportando, que estás poniendo un granito, aunque sea, en medio de tanta oscuridad. Y creo que ese es mi mayor felicidad, y creo que es lo que más me da plenitud y paz cuando termino de hacer un taller. No existe otra cosa, otro momento que en la vida, o sea, de toda mi vida, no ha habido otro momento que me haya dado tanta plenitud como cuando termino de dar un taller, como cuando termino de dar una conferencia, cuando termino de compartir. Es una plenitud que en ese momento que la siento la presencia de Dios. Y sé que es Dios hablando por mí. Y siento que es Él quien está obrando en ese momento y se está manifestando ante los demás. Y yo solamente soy un canal. Entonces, eso es importante para poder vivir una vida en plenitud. No quiero decir felicidad, porque la verdad, la felicidad es algo que es la consecuencia, ¿sí? La consecuencia de vivir en plenitud y vivir regido bajo tus valores y bajo ese trabajo personal que vas haciendo día con día. Órale, Sharon, pues qué bonito mensaje que les envías a todas las personas que van a ver este video. Y pues ese mensaje que tú les enviaste les va a llegar, ¿verdad? A la persona que la persona correcta, ¿verdad? A lo mejor de Correcto. Todos los seguidores que tengamos o las personas que lo vean, les va a llegar, ¿verdad? Les va a llegar como dices, ese granito de arena en la oscuridad, ¿verdad? Muchas veces aportamos siempre, como comentábamos detrás de cámaras, que muchas veces compartir experiencia nos ayuda mucho a mejorar un poquito nuestra vida, ¿verdad? O te ves reflejado en tal persona o en tal plática, tal conferencia. Y bueno, Sharon, platícanos, mencionas talleres, conferencias, es hora de venderte, Sharon. Véndete aquí enfrente de la cámara, a ver, platícanos qué realiza Sharon, dónde te pueden contactar, alguna red social. Ok, pues miren, muy próximamente vamos a tener, fíjate qué padre, no, por eso te digo que Dios nos prepara. Hace 2 años creé un curso, un curso que está muy enfocado en el autoconocimiento. Y hace 2 años yo decía, sí, estoy lista para darlo, sí, lo quiero dar. Nada se acomodó para que se diera. Y después de que no se dio, viví tantas cosas, tantos procesos. Mi proceso de cuando me fui a Tuxpan, que ha sido lo más retador que me ha pasado en la vida. Digo, wow, cómo Dios nunca se equivoca, cómo Él tiene todo perfectamente... ahora sí que escriturado. Y a sus tiempos, ¿verdad? A sus tiempos, si solamente Él sabe por qué hace las cosas. Entonces, hoy comprendo que no estaba lista para dar ese curso. Y dije, después de 2 años, he agregado cosas a ese curso en base a mi experiencia, que digo, wow, cómo cada vez más es más profundo ese curso. Y ahora sí que después de 2 años de estar guardado en mi computadora, ya estamos próximos a lanzar fecha. Se va a llamar La Grandeza de Ser Tú. Es un curso basado totalmente en el autoconocimiento,
transformar nuestra mente, para transformar nuestra vida. Y yo tengo un lema que dice espiritualidad, uniendo espiritualidad y ciencia. Siempre me gusta basarme con datos científicos de lo que doy, de lo que imparto, de lo que hablo. Siempre va respaldado de la neurociencia o de algo científico, física cuántica, por ejemplo, que hablamos mucho en este curso. También vamos a hablar mucho de chakras, de puntos energéticos, pero basados también en ciencia, de por qué digo lo que digo. Porque muchas veces creemos que es algo esotérico, ¿no? Que esto de la espiritualidad, pero me encanta que cada vez más le vamos quitando esta definición esotérica a la meditación, a hacer alguna terapia alternativa, por ejemplo, que también en este curso vamos a hacer mucha terapia alternativa, vamos a hacer Theta Healing, Sound Healing, terapia de sonido, va a estar increíble. Por ahí en mis redes sociales voy a estar lanzando la fecha, que probablemente sea en 1 mes o 2 meses aproximadamente. Estoy en Instagram como brillodelalma.es o también en mi página de revicali.mx, que es donde publicamos todo acerca de nuestros talleres de inmersión en hielo, hacemos talleres también de sanación, de autoconocimiento, hacemos talleres de sanando al niño interior, también vamos a lugares como centros deportivos a dar clases de meditación, sesiones de meditación, etcétera. Entonces por ahí en mis redes sociales siempre estoy muy atenta y siempre estoy compartiendo información acerca de todos nuestros talleres de Revicali. Perfecto, amigo. Entonces, para seguir a nuestra amiga Sharon ahí en las redes sociales, para que vean el contenido que sube, Sharon, ahí de importancia. Y pues te agradezco bastante, Sharon, por esta oportunidad de estar contigo, de poder coincidir aquí contigo y que nos hayas brindado esa oportunidad de charlar un poquito contigo y que te hayas abierto públicamente un poquito, que hayas platicado un poquito de tu vida, porque muchas veces nuestra vida impacta a otras personas, ¿verdad? Podemos impactar a otras personas, nuestras experiencias, como comentas, impactamos a muchas personas. Y pues te agradezco nuevamente, espero no sea la última vez, Sharon, que estemos aquí platicando, que estemos charlando. Igual más adelante vamos a estar tocando otros temas de interés acerca de las neurociencias, todo lo que mencionaste ahorita. Deporte, podemos hablar de cómo la nutrición también influye en nuestro estado de ánimo, en nuestras emociones. Y también próximamente, la otra semana, estamos por iniciar con un running club de mujeres. Para personas que quieran empezar a correr, mujeres que quieran empezar a correr, todas, ahora sí que todos los niveles, no es necesario ser pro ni tener los mejores tenis, ahí nos vamos a ir guiando, apoyándonos unas con otras. Entonces también para hacer la invitación de que el próximo sábado en punto de las 6:30 partimos a correr aquí por el Boulevard. Como primer entrenamiento va a ser algo súper ligero, un trote muy ligero, platicado, para irnos conociendo y todo con la gente que quiera asistir. Entonces, pues por ahí también esperamos que se animen a empezar a moverse, a activarse, que es muy importante la actividad física también a nivel mental y emocional. Órale, pues qué padre, como mencionado, detrás de cámaras tenemos muchos temas que compartir, de qué platicar, pero vamos a hacer una segunda parte. ¿Cómo ves, Sharon? Ay, súper, yo encantada. Voy a hacer una inmersión en hielo ahora en Semana Santa, yo creo que en 1 semana o 2. Si quieres, te vienes y claro, para experimentar esa actividad también. Sí, viene también un amiguito que él es atleta, me parece que vive en Monterrey. La vamos a hacer en conjunto, entonces él también es muy interesante, también habla mucho de neurociencia, es runner, es corredor, entonces padrísimo. Vamos a estar ahí colaborando y pues bueno, si quieres unirte, pues yo encantada de que estés ahí grabando y preguntándonos todo acerca de esta técnica y esta herramienta que es la inmersión en hielo. Claro que sí, por ahí nos vemos. Igual, amigos, para que estén al pendiente, vamos a estar igual nuevamente con Sharon y en esa actividad que mencionas, que es algo muy interesante para que todos los seguidores, todas las personas que vean este video, pues se enteren, ¿verdad?, de qué se trata esto. Y pues muchas gracias, Sharon, nuevamente. Gracias. Y pues espero no sea la última vez, va a haber muchas partes, muchos temas que tocar y pues, pues no queda más que despedirnos. Mi nombre es Jorge Sanel, amigos, nos vemos a la próxima. Gracias.